Tenemos un gran privilegio hoy de conversar con un joven. Bueno, no es joven, no es tan joven, dependiendo de desde qué punto de vista uno lo ve. Ya está casado, es padre de familia, pero también es hijo, también es querido por muchísimos. Nació en Venezuela, es Doron Weinrub. Cursó sus estudios en nuestros colegios comunitarios, hizo la bar mitzvah en la sinagoga donde yo servía, me acuerdo de sus padres, de sus abuelos, etcétera, etcétera, pero ya tiene en Israel algo así como 11 años, tengo entendido. Y Doron está en el mundo que yo quisiera estar en él, pero lamentablemente no tengo la aptitud para estar. Yo estoy en el mundo de las letras, de la música. Él está en el mundo de los ceros y de los unos, en el mundo binario, en el mundo de la data, en algo por el estilo. Doron hizo una carrera muy importante en Israel. Y yo quisiera preguntarte, Doron, tú llegaste cuando tenías algo así como yo qué sé, 19 años, 18 años, 17 años, por ahí más o menos llegaste a Israel, ¿no? Antes de los 20 años llegaste a Israel. ¿Cómo te integraste tú a la sociedad israelí? ¿Sabías hablar hebreo cuando llegaste a Israel? Bueno, una buena pregunta, Reino. La verdad es que yo llegué a Israel ya con 19, 20 años, como usted Ajá. dijo, y lo primero que hice fue ir a un programa de Ulpan Kibbutz, en un kibbutz en el norte donde se aprende hebreo. No llegué con un muy buen hebreo, la verdad, y ahí se aprende bastante, se hacen muchas conexiones nuevas porque vienen muchos Olim Hadashim también y es tu primer encuentro con otras personas como tú que vienen de otro país que tampoco saben el idioma. Y después de eso ya fue poco a poco ir entrando en la sociedad. Primero fue un año de lo que aquí se llama Mejiná, que es preparación para la universidad, donde la hice en Tel Aviv, también con más Olim, donde te enseñan ya otro nivel de hebreo y más académico y te preparan para el examen psicométrico, que con ese examen uno puede luego aplicar a la universidad. Y luego hice 3 años y medio estudié ciencias de la computación en la Universidad Ben Gurión, en Beersheba. Ajá. Y después de eso yo entré al ejército como, aquí se llama Tudaí, que son las personas que estudian primero antes de entrar al ejército. Entonces yo estudié y luego logré entrar al ejército y aplicar mis conocimientos o mi profesión en el mundo del ejército, pues. Uh -huh. Dime una cosa, o sea, tu nivel de hebreo hoy en día, por ejemplo, tú puedes tomar un periódico y leerlo en hebreo. Sí, sí, no garantizo que entienda todo, pero lo puedo leer ya. Ya puedes leerlo, o sea, estás al día. No digo hacer mercado o algo, porque tú puedes conversar con otra gente. Bueno, en la profesión que tienes, yo creo que el lenguaje es más bien medio científico, así que es más o menos universal, pero no tienes problemas de entenderte con otros, ¿no? No, no, pero entender ya es algo más natural y hablarlo. Obviamente todavía no siento, quizás una limitación personal, pero no siento que es igual de fluido que el español, obviamente, pero sí considero que ya es un buen nivel. Y como usted dijo, realmente en el mundo laboral, más que todo se usa el inglés también, en los emails, lo que se escribe. Entonces, una combinación que es fácil de estar en ella. Por hacer una pregunta indiscreta, ¿todavía tienes nostalgia por Venezuela? Sí, sí, claro, mucha. Interesante, ¿sabes? Que, cuando hablo con cualquier judío o no judío venezolano que se encuentra en el exterior, en el caso tuyo, tú fuiste voluntariamente, pero muchos han tenido que huir, yo qué sé, la nostalgia por Venezuela es tremenda, ¿no? Por la comunidad judía, por el país, por el calor. Ok, no quiero entrar demasiado en eso, pero estás ahora en Israel. ¿Dónde vives en Israel? ¿En qué parte de Israel? Nosotros vivimos en una ciudad que se llama Ranana, que está entre Kfar Saba y Herzliya, muchos Olim, hispanohablantes, franceses, americanos, media hora de Tel Aviv, Mm, em, cerca de mis padres también que están en Kfar Saba. ajá. ¿Tienes amigos israelíes?
Sí, la realidad es que la mayoría de mis amigos son Olim también, Ajá. porque tenemos más en común, pero también tengo mis buenos amigos israelíes que fui recolectando en cada etapa, en el ejército, en los estudios, en el Dime, trabajo. todavía estás en el ejército? No, no, yo me liberé en el 2016. Ajá. Yo estaba en una unidad que se llama, bueno, Shmone Mataim, que 8200, que es conocida fuera de Israel. Em, y al salir, yo empecé a trabajar en una startup en Ranana. Yo estudié computación, entonces era programador enfocado en Big Data y trabajé en una empresa, una startup que se llama Here, 2 años y luego de eso empezó el corona. Ya nadie garantizaba el trabajo en realidad y en ese momento se me abrió la oportunidad de unirme a otra startup, Facebook, y desde entonces estoy ahí. Ajá. Dime una cosa, eso de 8200, 8200, es una unidad muy especial. Esa unidad supuestamente vigila la seguridad de Israel en todas partes del mundo. Y eso se hace desde Israel, tú puedes ver todo el mundo. Eh, sí, en pocas palabras. Básicamente la unidad viene siendo el equivalente a lo que es la NSA en Estados Unidos. Es una unidad de inteligencia que hace tanto, más que todo es conocida por recolección de data, todo lo que está ocurriendo en el mundo. Nosotros tratamos de recolectar, que ya en sí es un desafío. El segundo desafío es procesarla y tratar de encontrar lo que serían insights, cosas que nos puedan ayudar en lo que es en mejorar la inteligencia del país, la defensa, futuras misiones o ataques. Esa es básicamente el objetivo de la unidad. Obviamente hay muchas divisiones dentro, pero ese es el concepto de la unidad. Bien, es una unidad, tengo entendido, que selecciona muy bien a quienes van a participar ahí. O sea que, Dorón, tienes credenciales muy importantes si es que estuviste en esa unidad, ¿no? Yo entré por suerte, Rabino, yo no sé. Por suerte. Estabas en the right place at the right moment. Exactly. Ajá. Bueno, yo no creo demasiado en la suerte, pero claro, a lo mejor hay un ingrediente de la oportunidad que se presentó. Uno a lo mejor necesitas un empuje, un pequeño empuje para abrir la puerta, pero una vez que estás adentro, si no sirves, te muestran la otra puerta para salir, ¿no? Sí, ¿Y sí. cuánto tiempo estuviste en esa unidad? Yo hice al final, yo hice 3 años de Esa. ejército, sí. Ah, ajá. Y dime, ¿tú crees que esa en realidad es una unidad efectiva en Israel, hace un buen trabajo? ¿Cómo la comparas con unidades similares en otras partes del mundo? La verdad es lo mismo que yo le cuento a mis amigos cuando me preguntan, es que yo entré y salió otra persona y me dejó muy, muy impactado el trabajo ahí, porque básicamente, imagínese lo que es que niños de 18 y 19 años son los que terminan tomando las decisiones más importantes del país. Y yo lo veía con mis ojos. Yo entré quizás un poco más confiado pensando, yo entro aquí con 23, 24 años, con un título, como que tengo ciertos credenciales, se podría decir. Pero yo me encontraba con niños de 18 años que yo ni entendía lo que me estaban diciendo. O sea, yo no sé cómo tienen esa capacidad de pensar, de creatividad, de toma de decisiones, madurez. Y de verdad, literalmente, día a día, cosas que después aparecían en las noticias eran decisiones tomadas por gente mis jefes que eran menores que yo, niños que recién habían salido del colegio. O sea, es una capacidad que tiene Israel que no podemos competir con nuestros países alrededor en cantidad, pero sí en Jojma, sí con el cerebro al final. Bueno, yo creo, mira, yo tengo una teoría que, bueno, no muchos están de acuerdo con ella, ¿no? Pero por lo menos así pienso. Yo creo de que el mundo va hacia un
una sociedad más equitativa en el sentido, porque ahora hay pobres, ricos, etcétera, porque eventualmente lo que va a importar es el cerebro. La inteligencia humana es la que va a determinar las cosas. Yo creo que menos que los recursos naturales que tienen su importancia, ¿no? Pero con el pasar del tiempo tienen cada vez menos y menos. Va a ser la creatividad. Y hay otra cosa también, puede ser de que voy a revelar de que soy rabino. Bueno, no tengo por qué esconderlo, ¿no? Porque yo creo que el gran problema de las sociedades en América Latina y en otros lugares, y aún en los países de la avanzada, es la corrupción, la inmoralidad que hay, o sea, la falta de palabras, de responsabilidad. O sea, dos ingredientes creo que van a ser fundamentales. Por un lado, el cerebro y por otro lado, digamos, la conciencia, de la ética y la moralidad. Y si tenemos esas dos cosas, pues vamos a ir adelante. Y el pueblo judío tiene mucha materia gris, como me está diciendo, jovencitos tomando decisiones solamente y acertadas también, ¿crees? Yo, yo considero que sí, en su mayoría acertadas. Claramente siempre hay errores de los cuales se aprende mucho, pero al final es como usted dice, el cerebro es lo que hace aquí que la balanza esté a nuestro favor y podamos tener un día a día tranquilo, y lo que nos hace estar por delante de muchos otros países. Solo en lo que es potencias de ciberseguridad en el mundo, Israel está entre las primeras 5, Wow. cuando comparándolo con cantidad de población, somos una miniatura. O sea, no por nada es el Startup Nation. ¿Sabes lo que leí una vez y que me dejó impresionado? ¿Cuántos judíos hay en el mundo más o menos? Yo que sé, 14 millones, 13 y medio, 14 y medio, por ahí más o menos. ¿A qué equivale eso? Al error estadístico en hacer un censo en China. That's it. You're a statistical mistake. That's what you are. Eso es todo. Y sin embargo, mira el eco que hace el pueblo judío, Israel en particular, en el mundo. ¿Tú tuviste relación en esa unidad con instituciones similares en otros países también? Me imagino comunicación con gente en diferentes. ¿Cómo sientes que la unidad en Israel 8200, 8200 se compara con unidades similares en otros países? ¿Crees que competimos bien? Yo creo que es suficiente con ver la reacción de de los que trabajan en organizaciones similares. Cuando teníamos reuniones, vienen, por ejemplo, un equipo paralelo al nuestro desde Estados Unidos, de la NSA, y se sienta en una mesa tú frente a ellos. Ajá. La única diferencia es que ellos han sido las mismas personas durante 20, 30 años, y del otro lado, cada 2, 3 años van cambiando, pero siempre se mantiene el mismo promedio de edad. Siempre están entre los 19 y 20 años. Entonces, Wow. como la madurez y como uno rápidamente tiene que aprender y ponerse ya al día para poder hablar de tú a tú con personas que ya tienen 20 años de experiencia. Y es increíble. O sea, la NSA también es una organización que funciona extremadamente bien, eh, pero es impresionante ver cómo Israel también se mantiene al día con respecto a las organizaciones similares en el mundo. Mm. Dime, ¿cuál es la diferencia para que yo y a lo mejor quienes nos escuchan, qué es el Mossad y qué es 8200? ¿Cuál es la diferencia? El, dentro de lo que de lo que yo sé, pues, 8200 primero parte siendo una unidad del ejército. O sea, responde al Ramatkal, Ya. y, y es basada, ¿Cuál es se basa, el general más grande, no? Ok, sí, correcto, ok. el oficial con la posición más alta en el ejército, y su objetivo se llama 8200 SIG-INT, que significa Signal Intelligence. O sea, tratar de recolectar, como mencioné antes, toda la señal que ocurre en el mundo. O sea, es una organización de recolección de data, y ellos después, hay mucha cooperación con el Mossad. El Mossad básicamente se encarga de operaciones clandestinas fuera de Israel, también recolección de data, pero más, por lo general, más enfocado en
con agentes humanos, también tiene mucha tecnología, claro, y cyber security y todo. Pero hay mucho Shituf Peula, hay mucha Cooperación. cooperación, correcto. Incluso hay equipos que trabajan completamente juntos, pero hay la pequeña distinción sería bajo quién está cada organismo Claro. y el objetivo al final de cada uno. Uno tiene sus objetivos. ¿Quisieras volver a esa unidad de 8200 o ya esa fue una etapa de tu vida, ahora vas para adelante? Excelente pregunta. Sí, sí me gustaría quizás en algún momento de mi vida volver a una organización así o similar y siento que, o sea, con sinceridad, Rabino, en cuanto a, ¿cómo se dice? Importancia, es uno de los mejores trabajos que uno puede hacer, o sea, el impacto es a diario, del día a día. Unas cosas que a veces chocan son la burocracia, al final es una organización manejada por un gobierno en la que es más difícil avanzar, entonces eso a veces choca o detiene la poca libertad que uno puede tener, pero sí es algo en lo que no cerraría mis opciones en un futuro a volver a algo similar. Fue de las experiencias más bonitas que yo tuve. Una pregunta un poquito delicada, ¿no? Tú has estado en eso, ves de que ahí hay, ustedes, es cuestión de seguridad del Estado. ¿Tú crees que el Estado de Israel está amenazado realmente? Hay quienes dicen de boca para afuera, quiero destruirte. En una oportunidad, voy a citar al finado presidente de Israel que se llama Shimon Peres. Yo le dije, mira, ¿cómo vas a hacer paz con los palestinos? Quieren destruirte. Bueno, dice, pueden querer, pero tienen que tener el poder de hacerlo. Pensé que quiera, pero otra cosa es ejecutar. ¿Tú crees que alguien que tiene poder de hacerle daño a Israel? Eh, con sinceridad, Sí, sí, pero en la práctica es una pregunta mucho más difícil para que eso llegue a concretarse. Día a día hay eh, muchas amenazas. En el norte, en el sur, infinitas. Israel activamente tiene sus misiones en el norte para evitar que eso termine siendo un ejército real, lo que hay en Hezbollah. Y fuera de eso tenemos amenazas quizás un poco más pequeñas, pero siguen siendo amenazas a la vida de los israelíes que vienen desde Cisjordania, ajá. que son lo que se llaman Judea y Samaria. Judea y Samaria, lo que llamamos en el ejército lone wolves, que son personas que se levantan un día y deciden hacer un atentado y pueden ser hasta doctores o puede ser, el último caso que hubo fue incluso una persona educada, pero eso es lo que más amenazas hay, lo que el ejército también trabaja mucho en mejorar sus algoritmos para predecir quién puede ser el siguiente. Gente que aparece y obviamente organizaciones también, como el Hamas, que también operan en las fronteras. Pero amenazas hay, pero sí le puedo decir que se escucha muy poco de lo que en verdad ocurre y yo creo que estamos en buenas manos. Dime, ¿tú crees que Irán es una amenaza real para Israel? Irán. No es un país árabe, pero es un país musulmán. Son los únicos que dicen que quieren borrar a Israel del mapa. ¿Tú crees que Israel puede defenderse frente a Irán? Sí, sí, yo creo que Israel seguro tiene la capacidad, pero es un conflicto que claramente quisiéramos evitar, porque en toda guerra hay mucha pérdida. De que al final salga ganando Israel, creo yo que no cabe duda que sería al final el vencedor, pero obviamente no evitaremos al máximo llegar a esa situación, porque no va a haber ninguna ganancia al final. Ok, déjame hacerte una pregunta un poquito personal. ¿Estás contento de estar en Israel? ¿Te sientes Sí, realizado en Israel? muy, Tienes muy. nostalgia por Venezuela, pero estás contento de estar en Israel. Sí, sí, la verdad que Israel me ha abierto muchas puertas, me ha dado muchas oportunidades que probablemente, no lo sé, pero quizás no hubiese tenido en Venezuela. Me ha hecho madurar también muy rápido y me ha visto ver
estar en situaciones en las que nunca hubiese imaginado que podría estar o con las que podría lidiar, experiencias que le deseo a todo el mundo, la verdad, experimentar, porque son una vez en la vida Ajá. y son completamente distintas a la rutina quizás que hubiese llevado en Venezuela. Usted sabe de terminar el bachillerato, graduarse, trabajar. Son muchas experiencias que yo siento que me han formado, me han cambiado, me han hecho una mucho mejor persona. Obviamente existe mucha nostalgia a Venezuela, la gente, los amigos, eso es lo que más se extraña, la familia, pero yo personalmente no me arrepiento de ningún paso que he tomado hasta ahora. Obviamente no todo ha sido brillante, no le voy a mentir, hay muchos bajones, muchos momentos que no fui feliz, pero viendo hacia atrás yo creo que fue una muy buena decisión y de verdad no me arrepiento en nada y estoy muy contento. Tú creo que me dijiste de que tu esposa viene de España y ahora está viviendo contigo en Israel. ¿Cómo se siente ella? España es un país maravilloso. ¿Se siente bien en Israel? Sí, en general sí, está muy contenta. Obviamente, en su caso, su familia no vive aquí, vive en España, en Ah, Madrid, lo cual es muy difícil, la verdad. La distancia, sobre todo ahorita también con una hija que queremos todos compartir juntos en familia. Y Madrid es al final también una muy bonita ciudad de oportunidades y habla hispana. Son cosas que se extrañan también, que hacen falta sin lugar a dudas, pero los dos somos muy conscientes de que al final el futuro para nosotros y nuestros hijos va a estar aquí. Por más que hayan otros países que siempre llaman, hay muchas ciudades que nos llamarían la atención probar o estar, pero si uno piensa de aquí en 10 20 años, ¿dónde quieres que tus hijos crezcan o se desenvuelvan? ¿Qué tipos de amigos quieres que tenga, de relaciones, de experiencias? Creo yo que es aquí. dime, ¿cómo ves tú la educación para tu hija que tiene ahora un par de años? ¿Tú crees que Israel le ofrece oportunidades de educación apropiada, amigos, ambiente social bueno para tu hija? Sí, sí, la verdad que en eso es lo que más contento yo estoy y más tranquilidad me da, saber que el nivel de educación es muy bueno, es muy alto, no por nada al final Israel es el país con más startups per cápita y tiene muchos avances, y tanto científicos como culturales. Y lo que más a mí me gusta al final es que al final por más que a mí me encanta hebraica y yo tuve la mejor experiencia en mi vida ahí, En Caracas, en sí. Caracas, pero al final es un colegio judío y no todo el mundo se adapta a la misgueret, Al marco. al marco del colegio. Y quien no encaja, en verdad no la pasa bien porque quizás también quiere estar con otras personas, con otros judíos, otras personas como ella. Y yo sé que aquí eso no va a ocurrir porque mi hija no encaja en un marco, en un tipo de colegio y va a tener otra oportunidad. Va a tener infinitas oportunidades y sé que todas van a estar bien, todas son buenas opciones. Tengo para elegir. Sé que va a estar bien donde sea que esté. ¿Qué tal Entonces, es el nivel de salud, de atención médica? Eres muy joven todavía para pensar en médicos, pero conoces a gente mayor. ¿Hay buena atención médica en Israel? en general, la atención es muy buena, el servicio es público y funciona muy bien. O sea, el hecho es que lo pudimos comprobar ahorita con todas las vacunaciones contra el corona, como fue incluso el país piloto en el mundo, el ejemplo a seguir. Pudimos tener tanta efectividad justamente por eso. Obviamente tiene sus faltas. No, hay veces que es muy difícil porque no siempre no siempre hay suficientes doctores, por ejemplo. Puede ser que hay veces que demore mucho tiempo en conseguir a un especialista, que uno tenga que irse por privado. Tiene por dónde mejorar. Si diría algo es que sí, es un muy buen sistema, funciona muy bien, sobre todo para las cosas básicas, pero tiene muchas partes en las que también se puede aprender de otros países y mejorar. Ajá. Dime, mira, la situación con el mundo árabe,
que desde luego tienes que tomar en cuenta a todo momento el enfrentamiento que acaba de haber con Hamas en el sur y también lo que para muchos fue sorpresa de que árabes israelíes hayan participado en protestas. Eso conmovió mucho a la gente. ¿Tú crees que vamos en un proceso eventual de acercarnos más el uno al otro, que el mundo árabe finalmente va a aceptar la realidad de Israel? Aquí existe un Estado judío y tenemos que aprender a convivir con él. ¿Tú crees que vamos a llegar a eso? Una muy buena pregunta. Yo me tengo un dilema interno constante sobre esa pregunta también y yo creo que al final depende del tipo de persona con la que estemos hablando. Yo tengo amigos árabes, eh, tengo incluso gente que viene a la casa a hacer, si tengo algún arreglo árabes y lo recomiendo antes que a un judío. Gente muy justa, muy simpática, muy buena. Árabes sionistas también. Entonces, con ese tipo de personas yo no veo ningún problema. Hay coexistencia, se puede convivir y salir adelante. Lo que está pasando en nuestros países, con nuestros vecinos, Judea y Samaria o en Gaza, ya es un tema un poco más difícil porque yo no sé si ellos se sienten no, creo yo que no se sienten identificados con este país, no apoyan la existencia y lastimosamente eso viene de la educación también, de la educación que se imparte en esos lugares, que empieza con antisemitismo desde pequeño y está todo documentado, no es cuestión de si sí o si no, es un hecho de que esa es la educación que reciben desde jóvenes y hay cierta fricción que es interesante ver cómo se soluciona. Para nuestro bien y el de ellos, hay que solucionarlo. No sé, yo no sé cuál es la verdadera solución. Me encanta lo que acabas de decir. Tú sabes, a uno siempre le gusta escuchar lo que uno piensa también, porque estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que si tú enseñas a los niños árabes odiar a Israel y se visten, yo que sé qué, para fin de año, como un mártir con yo que sé, bombas, algo, cinturón de bola para estallar, está, tiene que haber un cambio en la educación, en la comunicación. Y si es que el mundo árabe quiere llegar a convivir con Israel, yo creo que ellos deberían de hacer ese cambio y eso depende mucho de ellos. De todas maneras, Dorón, ha sido un gran placer conversar contigo, conocerte así, aunque sea virtualmente desde lejos. Estoy seguro de que mucha gente va a admirar tu decisión. Te fuiste a Israel, quieres a Venezuela también, pero quieres a Israel, quieres quedarte en Israel y ayudar a que ese país continúe progresando. Así que te deseo a ti todo lo mejor en el futuro, porque tengo que ya tienes una trayectoria importante con 8,200, pero tienes mucha tela para cortar todavía en el futuro. Un gran saludo a todos los miembros de tu familia que recuerdo desde Caracas. Muchísimas Shalom. gracias, Rabino. Un placer.